Hola, continuando con nuestro curso de Física 1, hoy presentaremos tres ejercicios para calcular el momento de inercia. Aplicaremos el teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia de un cilindro y una placa rectangular. Y usaremos el teorema de ejes perpendiculares para calcular el momento de inercia de una placa rectangular. Empecemos. En este ejemplo debemos calcular el momento de inercia de un cilindro sólido que rota respecto a un eje en el borde del cilindro como se indica en la figura, haciendo uso del teorema de ejes paralelos. El momento de inercia de un cilindro sólido respecto al eje que pasa por el centro de masa es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. El eje que pasa por el centro de masa ha sido representado en la figura mediante una línea punteada. Aplicando el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia respecto al eje que pasa por el extremo del cilindro será igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa más la masa del cilindro por la distancia d entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje en el extremo del cilindro. Esta distancia d en este caso corresponde al radio del cilindro. Reemplazando el valor del momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa y sumando la masa del cilindro por el radio al cuadrado, obtenemos que el momento de inercia respecto al eje que pasa por el borde del cilindro es igual a 3 medios de la masa por el radio del cilindro al cuadrado. Es importante resaltar que podemos hacer uso del teorema de ejes paralelos, dado que el eje que pasa por el borde del cilindro es paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Ahora debemos calcular el momento de inercia de una placa rectangular delgada que rota respecto a un eje que pasa por una de las esquinas de la placa como se indica en la figura. El momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa como se indica en la figura mediante la línea punteada es igual a un doceavo de la masa de la placa por la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados A y B como se indica en la figura. Aplicando el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia respecto al eje que pasa por una de las esquinas de la placa será igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa más la masa de la placa por la distancia d entre los ejes paralelos. La distancia d en este caso corresponde a la raíz cuadrada de a medios al cuadrado más b medios al cuadrado. Reemplazando el valor de la distancia entre los ejes paralelos, encontramos que el momento de inercia respecto al eje que pasa por la esquina de la placa rectangular es igual a un tercio de la masa por a cuadrado más b cuadrado. Ahora aplicaremos el teorema de ejes perpendiculares en la placa rectangular tratada en el ejercicio anterior. Queremos calcular el momento de inercia respecto al eje Z que pasa por una de las esquinas de la placa. Conociendo el valor del momento de inercia respecto a los ejes X y Y, podemos hacer uso del teorema de ejes perpendiculares debido a que estos tres ejes son perpendiculares entre sí. El momento de inercia respecto al eje X es igual a un tercio de la masa por a al cuadrado. El momento de inercia respecto al eje Y es igual a un tercio de la masa por b al cuadrado. De esta forma, el momento de inercia respecto al eje Z será igual a la suma del momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y, lo cual es igual al resultado encontrado anteriormente usando el teorema de los ejes paralelos. Hoy aprendimos cómo aplicar el teorema de ejes paralelos para el cálculo del momento de inercia de cuerpos rígidos y cómo aplicar el teorema de ejes perpendiculares para el cálculo del momento de inercia de cuerpos rígidos planos. Muchas gracias.